Saludamos a uno de los importantísimos abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el doctor Jaime Granados. Doctor Granados, gracias por estar en 6 AM y buenos días para usted. Buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial para ti, para todo tu equipo de trabajo y por supuesto a toda la audiencia de Caracol Radio. Doctor Granados, ¿qué lectura tienen ustedes en la defensa del expresidente sobre toda esta situación de miembros de la justicia que estarían impedidos para pronunciarse sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe? Pues mira, Gustavo, nosotros en primer lugar lo que hemos tenido es un profundo respeto por la independencia, la autonomía y la imparcialidad judicial. ¿Y eso qué significa? Que en primer lugar, quien se considere que está en curso en una causal de impedimento, pues lo debe manifestar y decidirá con los procedimientos de rigor si la aceptan o no. No, jamás hemos interferido cuando una persona siente que no es imparcial. Hemos respetado eso como lo ha hecho el magistrado Riaño. En otros casos nos ha preocupado que personas que están en situaciones homólogas o semejantes, como ocurrió con el fiscal Villarreal, la fiscal Marlene Orjuela, que habían sido incluso nombrados ellos directamente en cargos directivos cuando era fiscal general Eduardo Montalegre, no hayan manifestado tal impedimento, lo que obligó a que fueran recusados, primero por el señor expresidente y la segunda de mi parte. Y desafortunadamente en el primer caso, por un hecho sobreviviente que dejó de ser fiscal de este proceso, finalmente esa recusación pues no prosperó, y en el segundo caso la fiscal general de la Nación consideró que no era lugar esa recusación, tema que nosotros por supuesto respetamos y acatamos aunque no estemos de acuerdo. Así que lo que se ha visto hasta ahora, digamos, ha sido un doble criterio, pero repito, nosotros respetamos cuando un magistrado o un juez o un fiscal considera que debe hacerse a un lado, y cuando creemos que no, pues lo ponemos en conocimiento de las autoridades para que ellas, en la órbita de sus competencias, decidan. Eso es lo que hemos hecho, siempre con respeto a todos los procedimientos legales. Doctor Granados, ¿qué opinan ustedes de la posición de la señora jueza Heredia en el sentido de que el expresidente Álvaro Uribe, si está en libertad, constituiría un peligro para la convivencia pacífica y que además se fugaría? Pues, Gustavo, has tocado un tema fundamental y para la opinión pública. En este momento, el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez se presume inocente, a pesar de mediar una sentencia condenatoria emanada el 1 de agosto pasado en su contra, conforme no solamente a nuestra ley procesal penal, la ley 906 de 2004, y nuestra constitución política, artículos 29 y 30, y también los tratados internacionales de derechos humanos que nos rigen. Toda persona, mientras no sea objeto de un pronunciamiento final y definitivo, se presumirá inocente. Es decir, requiere un segundo pronunciamiento en virtud de la apelación que ya hizo el señor expresidente en su defensa material y el que haremos nosotros el 13 de agosto próximo como defensa técnica. Se requiere, si fuera el caso, que no es seguro, un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, y solamente cuando se agoten todas las instancias y todos los recursos legales pertinentes, si llegase a adquirir hipotéticamente firmeza jurídica, ya no existiría la presunción de inocencia. Como tal, si se presume inocente, como dice el artículo 7 de nuestro Código de Procedimiento Penal, debe ser tratado como tal. Y lo que hace esta sentencia es tratar al presidente como culpable y no como inocente. Lo instrumentaliza, lo coloca como un peligro público para la paz social, lo coloca como si fuese un delincuente que estuviese en firme una decisión en su contra, lo coloca como si fuese alguien que fuera a afectar con hechos de violencia a la convivencia pacífica, lo instrumentaliza afectando su dignidad humana y poniendo en peligro además el respeto no solo de esa presunción de inocencia, sino del debido proceso. Todo ello pues genera que hayamos presentado esta tutela como mecanismo extraordinario. Además, Gustavo, y esto es muy importante que la opinión pública lo sepa, esto no es un tema nuevo en Colombia. Ya la Corte Constitucional, en una sentencia de unificación de tutela de 220 del año 24, y la Corte Suprema de Justicia en varios precedentes, el más reciente de este año, 2025, determinó que esto no se podía hacer, lo que hizo la señora juez 44. Por eso es que estuvimos obligados a presentar lo más rápido posible, el lunes a las 8:43 de la mañana, esta acción de tutela, y que esperamos ya un pronunciamiento de fondo por los dos magistrados que quedaron en esa sala, seguramente para el 14 o 15 de agosto próximos.
Doctor Granados, en las últimas horas también se conoció algo que ya pues se veía venir y es que no existe posibilidad de que en el Tribunal Superior de Bogotá vaya a prescribir el caso, porque tomó la judicatura la decisión de que los tres magistrados estén específica y exclusivamente dedicados al caso del expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo vio esa decisión? Que les quitaran el reparto para que ellos solo analicen ese caso. Bueno, es un tema autónomo de la rama judicial que nosotros respetamos. Tengo entendido que les quitaron fue el reparto de las tutelas. No sé en lo demás, pero ojalá se concentren y que este caso sea resuelto a fondo, porque lo más importante para el señor expresidente es una decisión de fondo. Nosotros hemos tratado de actuar con toda agilidad, por eso terminamos la práctica probatoria antes de lo que se esperaba y buscamos que justamente sea un procedimiento de primera y segunda instancia oportunos. Así que miramos con total respeto, esperamos que llegue el caso al tribunal y que el tribunal pueda pronunciarse a fondo con los argumentos de nuestra apelación, que para eso es que estamos trabajando, justamente para buscar un procedimiento de fondo. Doctor Granados, en una conversación reciente aquí con nosotros, con Caracol Radio, Iván Cepeda decía que la razón, decir que entre los muchos argumentos de la jueza para permanecer, para dictar domiciliaria para el expresidente Uribe, era la amenaza de no de fuga, sino de alterar el proceso porque estaban ejerciendo mucha presión sobre la justicia. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el senador Cepeda se ha caracterizado por utilizar la formación estalinista de la que tuvo en su infancia y en su juventud y la aplica en su vida política y judicial. Es decir, la verdad importa poco, lo que importa son los resultados. Y la verdad es que aquí hay un menosprecio absoluto por la verdad. La decisión de la señora jueza expresamente menciona el peligro de fuga. Expresamente dice porque considera que a pesar de que ha comparecido a todas las audiencias, que ha dado ejemplo, Gallardo y todo lo que quiera, finalmente por sus contactos internacionales, por su reconocimiento público y por la facilidad que tiene, se fugaría, lo que además es en contraevidencia a lo que ella misma y lo que todo el país ha visto en este caso. Pero venir ahora a agregarle que porque ha habido voces en el mundo contrarias a esta decisión, eso significa que él, Álvaro Uribe Vélez, está de alguna manera en una campaña contra la justicia. Eso es algo aberrante, eso forma parte de esa visión de destrucción del ser humano, de cosificación con argumentos que no respaldan para nada la verdad. Si algo ha hecho Álvaro Uribe Vélez como expresidente de la República, como ex senador y como simple ciudadano, es respetar y acatar los fallos judiciales. Ustedes lo vieron, es que yo no tengo que hablar por lo que ustedes han visto en todas estas 69 audiencias, las 67 de práctica probatoria alegatos, 68 sentido del fallo y 69 de lectura parcial de la sentencia y de interposición y sustentación de su apelación. Es decir, si durante casi 70 sesiones lo que han visto es el ejemplo de él, además de todas las anteriores, asistiendo, escuchando, interviniendo, cuando ha tenido que viajar fuera de Colombia por sus compromisos, lo ha informado previamente, se ha conectado desde el exterior y ha regresado siempre, una de hecho muy reciente, pues no hay ninguna razón para que se diga lo que se dice, excepto de la estructura que se tiene de parte del senador Cepeda desde el comienzo, que arrancó su carrera política a base de desprestigiar y atacar la figura de Álvaro Uribe Vélez. Eso es lo que él se ha dedicado a hacer durante los últimos al menos 17 años. Doctor Jaime Granados, ¿hay confianza de ustedes en que se logrará un pronunciamiento del tribunal en la apelación antes del 16 de octubre? Sí, sí, lo hemos dicho antes de conocer el fallo de primera instancia, lo reiteramos ahora, estamos haciendo un ejercicio en la apelación que sea obviamente razonable, no vamos a emular esa pantagruélica decisión de 1114 páginas que ustedes conocen, pues no puedo decir desde ahora porque no hemos terminado, tenemos plazos hasta el 13 de agosto para tener lista esa apelación con todo el equipo de trabajo, pero ciertamente pues será una exposición razonada, razonable, que toca los aspectos fundamentales de este ataque y que le permitirá al tribunal, conformado por magistrados que conocen el caso, sin que se pueda decir que ya han prejuzgado. Yo sí creo y que me parece importante que la opinión pública lo sepa, que lo que vimos cuando el tribunal permitió que diéramos el debate de las exclusiones probatorias no fue que fijara una posición a favor o en contra de la exclusión probatoria. Lo que dijo fue que el momento para dar el debate era el juicio
Y eso fue lo que hicimos. Ahora habrá la oportunidad de que analice lo que la señora juez dijo, por ejemplo, en ese acápite, versus el ataque nuestro en la apelación de lo que pasó en el juicio y que tome una decisión el tribunal. Así que abrigamos esa esperanza, ese convencimiento fundado por lo que hemos visto y a diferencia de otros, nosotros no defendemos a los jueces cuando nos dan la razón y los atacamos cuando están en contra. Siempre defendemos a los jueces, siempre creemos en la justicia, lo que no es óbice para que podamos controvertir en los procedimientos legales, en los recursos y ante la opinión pública mientras exista libertad de expresión y mientras Colombia siga siendo una democracia. Doctor Granados, esa voz de respeto a la justicia es la que se ha repetido por ambas partes en este pleito, pero le pregunto, si se mantuviera la decisión contraria al presidente Álvaro Uribe, inclusive en instancia de casación, ¿ustedes acudirían a tribunales internacionales? Pero en honor a la verdad, quiero decir que es que ya acudimos. Porque la forma de uno acudir a instancias internacionales competentes no es al final, sino durante el proceso para mantenerlos informados de lo que estimamos puede haber violaciones de los derechos establecidos en las convenciones internacionales de derechos humanos y ya se ha hecho un seguimiento cercano de esa materia, que obviamente serán esas entidades con competencia sobre Colombia las que se pronunciarán si así lo estiman pertinente y en el momento en que lo estimen necesario y o conveniente. Yo no sé de quién hable por ellas, simplemente que como abogado y con nuestro equipo que me honro en dirigir, pues hemos también oportunamente recurrido a esas instancias. Eso no significa que estemos desconfiando de la Administración de Justicia en Colombia, significa simplemente que para la defensa del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez no estamos escatimando ningún recurso jurídico disponible. Claro, siempre esperando que sea, ojalá, lo más pronto posible, en las instancias domésticas nacionales las que se le dé la razón. Claro. Pero como no podemos presumir lo que va a pasar ni tenemos una bola de cristal para saber qué va a ocurrir, tenemos la obligación ante nuestro cliente, por ética y por compromiso profesional, de agotar todos los mecanismos que sean disponibles. ¿Cuáles son esos organismos, esas instancias internacionales a las que ustedes han enviado detallada información de lo que pasa? ¿Cuáles son? Gustavo, entenderás que este sistema establece que quien primero tiene que actuar en esa materia es la instancia recurrida, porque si no estaremos violentando el compromiso que asumimos de confidencialidad ante ellas. Nosotros no podemos, por tanto, revelar cuáles son ni cuándo se hizo. Son ellas las que tienen que informarlo cuando estimen ellas que llegó el momento de informarlo. Simplemente lo que quiero ante una pregunta que ustedes me hacen es ser honesto, ser sincero, ser leal y no venir a ocultar, quedarme callado o decir algo que no sea cierto y que mañana, si llegara a ocurrir eso, dirán, oye, pero este señor vino aquí y nos ocultó algo cuando sabía que estaba haciendo otra cosa. Y en eso quiero ser claro ante ustedes, por respeto a ustedes, por respeto a la audiencia y sobre todo por respeto a la Administración de Justicia, que no queremos que se malinterprete lo que se ha hecho, porque ellas en su momento, si así lo estiman pertinente, serán informadas. Entonces, de mi parte, simplemente que sepan que todo lo hemos hecho en los canales legales, en las oportunidades adecuadas y siempre con el mayor respeto a esas instancias. ¿Y gobiernos también? ¿Extranjeros? Esa no es órbita de la competencia jurídica que yo dirijo. Nuestro trabajo no es político, sino estrictamente jurídico. Bueno, le hago una última pregunta, ya no en representación de toda la defensa, sino a usted, a Jaime Granados como persona. ¿Usted todavía confía en la justicia o se inscribe más en teorías como la que manifiesta el secretario de Justicia de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio? Yo respeto profundamente al señor secretario de Justicia, Marco Rubio. He seguido su carrera como muchos y lo único que tengo es, a nivel personal, gratitud por él, por lo que él ha hecho y como simple ciudadano, así lo veo dentro de mi ejercicio de libre expresión. Pero quiero dejar claro, Gustavo, que si yo no creyera en la visión de justicia de Colombia, uno, no haría lo que estamos haciendo. Pasar de corrido todo el fin de semana para presentar una tutela con todo nuestro equipo. Segundo, no descansar con todo el equipo para presentar una apelación. Tercero, seguir ejerciendo la profesión. Colgaría el diploma y me dedicaría a otras actividades menos gratas de pronto, pero que pudieran
significar coherencia. No, yo creo profundamente en la Administración de Justicia de Colombia, creo en la historia que ha dignificado la justicia en Colombia, creo que es el muro de contención contra la arbitrariedad y la tiranía, creo en la valentía y la honestidad de nuestros jueces. El que uno u otro funcionario se equivoque es normal, es humano. Que a uno u otro funcionario pueda incluso incurrir en errores graves, pues esto no, ¿acaso no tuvimos el cartel de la toga? Pero eso de alguna manera empaña toda la historia, toda la trayectoria de una Corte Suprema que ha sido ejemplo en el continente por su valentía y por su sabiduría. Yo creo que no, que todos tenemos no solamente un derecho, sino un deber de defender esas instituciones jurídicas y de ser coherentes con esa visión que no de ahora, sino hace más de 40 años he tenido. Doctor Granado, muchísimas gracias por su tiempo para la audiencia de Caracol Radio. Gracias, Gustavo, y sobre todo una invitación a todos los colombianos a no perder la fe en nuestra administración de justicia, porque como todo en la vida, siempre es susceptible de mejorarse.